El abogado Ramón Izaguirre desde Guanajuato con su comentario editorial el día de hoy. Ramón, ¿cómo estás? Arnoldo, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Antes que nada, felicidades por esa recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Arnoldo. Pues mira, se pretendió que no haya, o se pretende que no haya autoridad que sea en el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas, pues incumpla o violente derechos fundamentales. De eso se pretendió la queja. Yo creo que muy bien defenderse de funcionarios que no conocen su chamba y que cometen abusos de poder. Sí, y mira, yo he sostenido, Arnoldo, que bueno, en el caso de los órganos de control es más delicado el tema porque pues un órgano de control que está para vigilar el actuar de la autoridad resulta con que de repente arremete, o sea, no solo no vigila el actuar de la autoridad, sino arremete contra los ciudadanos, pues suena especialmente delicado, ¿no? Y por eso la queja. Muy bien. ¿De qué nos hablas el día de hoy, Ramón? Arnoldo, pues mira, dándole seguimiento a un tema que yo abordé en mi artículo de la semana pasada, que es este curso que lleva la reforma a la transparencia, al acceso a la información a nivel incluso constitucional federal. Como sabrás, de la semana pasada para esta, pues ha habido otra vez noticias y cambios sustanciales. La semana pasada nos enfrentábamos a un panorama bastante lamentable después de esta pretensión de modificar la minuta que ya había sido aprobada por el Senado de manera unánime, y los diputados, concretamente de la fracción del PRI, pretendieron algunas modificaciones que pues varios definimos como un retroceso casi a cero, o sea, de 12, 13 años en materia de transparencia. Al final del día, bueno, el retroceso era, recordarás, Arnoldo, y lo comentamos ampliamente incluso en la participación del miércoles, que venía la propuesta de los diputados venía a anular la definitividad y la inatacabilidad de las resoluciones de los órganos de transparencia, le quitaba las facultades a los órganos garantes de interponer acciones de inconstitucionalidad, le quitaba a los partidos políticos y a los sindicatos como sujetos obligados directos, y aparte, bueno, pues dejaba muy en veremos el proceso de designación de los comisionados. Finalmente, después de deliberar el Pleno de la Cámara de Diputados, 392 votos a favor, modifican efectivamente el dictamen de los senadores, y el daño, bueno, sigue ahí, pero el daño fue menor. A final del día reconocen la autonomía de los órganos de transparencia, tanto a nivel federal como a nivel local, lo cual obligará a reformas en los estados también. Suben a los partidos políticos como sujetos obligados directos de las leyes de transparencia, y a los sindicatos y a los fideicomisos, y en resumidas cuentas a toda entidad, ya sea personal, o sea, bueno, a toda persona, ya sea en lo particular o de forma colectiva, que reciba recursos públicos, tendrá que informar sobre estos recursos. Como debe de ser, ¿no? Como debe ser, efectivamente. No se trataba de intervenir, por ejemplo, en la vida interna de los sindicatos. Se trataba de que simplemente supiéramos algo que ha sido muy controvertido, cómo es, voy a poner un caso ahorita que se discute la reforma energética, que está el problema magisterial. ¿Cuánto dinero recibe el CENTE o que lo recibe el sindicato petrolero, por citar dos ejemplos a nivel nacional, de parte del gobierno, y qué hace con ellos? ¿Sí? Esto era importante porque es un dinero más allá del que recibe de las cuotas de los agremiados. Exactamente. Pues creo que esto es un paso muy importante, y se queda finalmente ahí un punto un poco oscuro, Arnoldo, en la reforma, que es el que las resoluciones del IFAI sí van a poder ser atacadas, pero exclusivamente por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Finalmente el daño se contuvo, dijéramos así, y el consejero jurídico de la Presidencia podrá interponer un recurso del que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo en temas de seguridad nacional, comprometiéndose a que los temas de seguridad nacional se habrá un catálogo de ellos en la ley secundaria, lo cual esperamos de claridad al punto, para, como reitero, contener el daño que puede hacer
esta tentación de controvertir las resoluciones del IFAI por parte de las autoridades. Y quitarle su independencia frente a la Corte, su autonomía. Exactamente. Entonces creo que en general el resultado, bueno, no fue el mejor, sobre todo después de tener la minuta del Senado. Sin embargo, sí se logran avances muy importantes en transparencia y en acceso a la información, que ahora habrá que ver cómo quedan en la ley secundaria. Bueno, habrá que esperar que los senadores lo aprueben también, y habrá que ver cómo queda en la ley secundaria y cómo la procesan los estados. Y aquí, eso te iba a preguntar, ¿a qué nos obliga en los estados, en Guanajuato en particular? ¿A qué obligaría a la legislatura? Será muy interesante porque en Guanajuato tendrá que generar la autonomía constitucional, pero genera también, por ejemplo, el órgano, el IACIP, tendrá facultades para interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales. Regirá los partidos y esto generará una reforma también en su ley. Genera una reforma constitucional y genera una reforma a nivel de la ley secundaria, que habrá que ver cómo se procesa, porque recordarás que esta ley ha sido tocada en en 3 ocasiones, si no me equivoco, en el actual gobierno, en la actual legislatura, con resultados que dejan mucho que desear.